Hola, buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes. Bienvenido a la tercera charla de la serie de charlas Aprendiendo sobre Educación Especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer a todos los profesionales que se han dado su tiempo, tanto laboral como personal, un poquito de sus conocimientos para enseñarnos y llevarnos a lo que es este camino de la educación especial. Muchas gracias por esa empatía, ese amor que le tienen a su trabajo y esa vocación que tienen. Gracias, maestras, por darnos esta oportunidad de llevar estas charlas con tan poquito tiempo de anticipación. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Jazz. Como dice Cory, pues muchas gracias a todos los que nos han apoyado y los que nos siguen apoyando y los que quieren participar con nosotros, muchísimas gracias. Bueno, continuando, seguimos con la siguiente charla, que es un centro de atención múltiple, un CAM. La maestra que nos acompaña es egresada en la licenciatura en inclusión educativa. Ella es maestra de educación especial en el área de intelectual y actualmente cubre en CAM 55 en Nogales. Demos la bienvenida a la licenciada María José Rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es un honor estar para contarles un poquito de lo que es el trabajo en CAM y más que nada que lo conozcan, que sepan de su existencia y que lo contemplen como una de sus, ¿cómo podemos decirlo? Como una de sus opciones al escolarizar, porque muchas personas no saben lo que es un CAM, no saben siquiera de la existencia de estos. Entonces, qué bonito que los estemos dando a conocer y pues, listo. Adelante, por favor. Bueno, pues vamos a explorar un poquito lo que es un centro de atención múltiple o un CAM. Vamos a explorar 3 temas centrales y dar un espacio para charlar. Lo primero, pues partir de qué es un CAM, quién los conforma y a quién va la atención dirigida. Vamos a iniciar con qué es un CAM. Bueno, según la definición que nos da el gobierno de Tabasco, porque aquí en Sonora no se ha subido una definición como tal, pues un centro de atención múltiple o un CAM es el servicio de educación especial que tiene la responsabilidad de escolarizar a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o discapacidad múltiple que requieren adecuaciones, ahora llamadas ajustes razonables, a las altamente significativas o apoyos generalizados y permanentes. Yo generalmente describo un CAM como una escuela, totalmente es una escuela. Tiene sus maestros, tiene su director, tiene el personal que conformaría una escuela. Pero nuestra población o la población que atendemos es aquella población que requiere un poquito más de ayuda que en una escuela regular es muy difícil que se les dé. La mayoría de nuestros alumnos son alumnos con discapacidades, con trastornos o simplemente con limitantes que, pues, como su nombre lo dice, les interfieren el desarrollo en una escuela regular. Ahora bien, ¿qué niveles damos? Tenemos la educación inicial desde los 43 días hasta los 2 años y 11 meses. De ahí se parte a la educación preescolar, que es de los 3 años a los 5 años con 11 meses, para iniciar con la educación primaria, que es de los 6 años a los 14 meses, a los 14 años con 11 meses. Después tenemos la educación secundaria, que es cuando desde la educación primaria ya se mira un desfase de edad, ¿no? Normalmente se sale de la educación primaria a los 12 años y aquí se extiende 2 años más, igual en la educación secundaria de los 12 hasta los 18 años. Y a partir de los 15 se tiene la formación laboral para el trabajo, que se conoce más como un CAM laboral. Entonces, ¿qué se hace en cada uno de estos centros? Pues educación inicial es más que nada brindar una estimulación temprana adecuada a las necesidades de cada alumno. En educación preescolar se desarrollan las habilidades necesarias para que el niño pueda avanzar de manera significativa. Educación primaria ya se inicia con lo curricular, por así ponerlo. Estamos apegados también al plan de trabajo que se lleva ahora con la nueva NEP o Nueva Escuela Mexicana. Entonces, se miran todos estos contenidos, todos los trabajos por proyectos, todo de la misma manera que se mira en una escuela regular, más realizamos las adecuaciones necesarias para que nuestros alumnos puedan acceder a las mismas. En educación secundaria también. Y ya en formación para el trabajo, para la vida y el trabajo, el CAM laboral, este está enfocado en que los alumnos sean capaces de desarrollarse en su vida, aprender algún oficio,
En Obregón, el CAM laboral se encarga de cocina y creo que tienen también artesanía o algo así. Entonces, los forman para que ellos adquieran un oficio y puedan valerse por sí mismos. De ahí tenemos quienes conforman un CAM. Pues como una escuela regular, tiene su director, que es quien da la cara al público, quien se encarga de las gestiones, al igual que el secretario. De ahí tenemos un equipo que en la charla de USAED se pudo hablar del equipo de USAED, pues nosotros también lo tenemos, que está conformado por un maestro de comunicación, un psicólogo y un trabajador social. De ahí viene la diferencia más significativa, porque somos maestros de grupo o maestro de taller en el caso de CAM laboral. Y nosotros, pues básicamente somos maestros de grupo. Entonces, con la preparación de un maestro de educación especial, pero somos maestros de grupo. Cada maestro idealmente tiene que tener un auxiliar docente o comúnmente llamados una niñera, que se encarga de aquellos trabajos que los docentes por ley no podemos hacer, como cambiar a los niños, limpiarlos, cepillar dientes, todas estas partes que por ley nosotros no podemos desarrollar. Y de ahí se tiene pues el personal administrativo, que sería un intendente, si se tiene un camión, un chofer y más personal que se encarga del área administrativa. Cada uno tiene tareas específicas a desarrollar, ¿no? El director pues es quien se encarga de llevar la batuta en las escuelas, es quien tiene que dar la cara por todo, hacer toda esta gestión. El secretario, pues en nuestra escuela está encargado más al área de las economía, toda la gestión de los papeles, todo lo que se tiene que llevar pues por ley, ¿no? De ahí nuestro equipo, que al igual que en UNOSAEL, es un equipo que nos apoya muchísimo. Está el maestro de comunicación, el área de psicología y trabajo social, que desempeñan estas actividades que se desempeñan en un equipo de USAED, pero ellos lo tienen que hacer para 6 grupos diferentes, ¿no? De ahí estamos los maestros, que como ya le comentamos, somos maestros de grupo y pues esta parte yo creo que es la más importante, ¿no? Porque somos quienes estamos en contacto constante con los alumnos y pues un grupo es muy variado. De ahí tenemos el auxiliar docente. Hay centros que no tienen un auxiliar para cada grupo. Entonces, por ejemplo, mi centro ahora mismo, solo contamos con 3 auxiliares que están en las áreas más bajas, que sería preescolar, sería primaria baja y primaria media. Los que estamos más para arriba, pues no tenemos y ahí tenemos que andar pidiendo ayuda siempre. Pero siempre, siempre están para servirnos, ¿no? Y después, pues el personal administrativo. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿a quién se le brinda la atención? Básicamente a la diversidad. Nosotros estamos preparados para atender a todos. Brindamos atención a alumnos con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, psicosocial o múltiple. O ahora por pandemia también recibimos alumnos que están catalogados como un rezago académico. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de una pandemia no pudieron desarrollar las habilidades en las etapas en las que debieron adquirirlas. Entonces fueron aplazando estas necesidades, por así ponerlo, hasta llegar a tener niños de 12 años que todavía no conocen las vocales. Entonces también se reciben en un CAM y se empieza con todo este proceso. Y idealmente, para iniciar en un CAM, los alumnos tendrían que tener un diagnóstico que avale que presentan alguna necesidad específica que tiene que atenderse de manera pues aislada a una escuela regular. Mas no siempre es así, porque tenemos alumnos que el contexto tiende a influir mucho en el desarrollo que ellos presentan. Entonces, muchas veces, muchos de los alumnos no tienen ni siquiera un diagnóstico o no tienen algo que diga, ah, sí, mi hijo tiene esto. Entonces, siempre, siempre se les da la bienvenida. Es lo que buscamos, que todos sean capaces de coexistir y que puedan desarrollarse en la medida de lo posible. Hay algo muy controversial en esta parte. ¿Por qué? Porque dicen que entre más pequeño es el grupo, es más fácil. Pero muchas veces por esta sobrepoblación que tenemos a tener 10 alumnos en un solo grupo y cada uno tiene sus necesidades específicas. Entonces, a veces es muy difícil el poder trabajar así, pero siempre, siempre se llevan las adecuaciones que cada uno necesita para lograr las metas, tanto a corto como a largo plazo. Pues a grandes rasgos, este es un CAM. Ahora bien, ¿qué es lo que ofrecemos más allá? Pues sí, se busca que los alumnos
consigan una meta tanto a corto como a largo plazo. Ahora con la nueva escuela mexicana trabajamos bajo proyectos. Cada proyecto tiene una meta tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, tenemos el proyecto de qué son los miedos, que es uno que viene en tercer año de primaria, que la meta de corto plazo es que ellos reconozcan sus emociones y a largo plazo viene a ser que ellos interioricen que tienen emociones, sepan cómo autorregularse para ser funcionales. Y de esta manera vamos adecuando todos los proyectos que vienen en nuestros libros, porque también trabajamos con los mismos libros que se trabajan en una escuela regular, pero los vamos adaptando, ajustando a lo que necesitamos que los alumnos adquieran en nuestros momentos. Y pues sí, vamos trabajando poquito a poquito y adecuando todo. Muchas veces los maestros terminamos haciendo de una misma actividad 5 cuadernillos, 5 actividades diferentes para cada uno de nuestros alumnos. Pero bueno, es la manera en la que estamos por ahora. He escuchado también que muchas personas dicen que los CAM no son lo ideal cuando se tiene un alumno con necesidades específicas, porque como todos los alumnos tienen sus propias características, es muy difícil que le prestemos la atención. Es por esto que tenemos tanto un asistente o un auxiliar docente como un docente de grupo que estamos sobre todo los niños siempre. Es como de que nos vamos cambiando de lugar para garantizar que todos estén trabajando y se estén desenvolviendo de la misma manera. Y pues tenemos un equipo súper grandioso que nos va apoyando en todo, que siempre nos está dando las estrategias que les funcionan. Y pues cada mes, como en una escuela regular, tenemos nuestras reuniones donde podemos dialogar de qué es lo que nos resulta, qué es lo que no, y proponer ideas. Creo que se me hizo un poquito cortito, ¿no? Así que cualquier cosa que gusten preguntar, es el espacio para charlar. Aprovecho también este espacio para decir que los papás son quienes más conocen a sus hijos. Ustedes saben qué es lo que tienen y qué les ha funcionado. Y no tengan miedo a acercarse a un docente. El maestro nunca va a negarse a escucharlos. Porque siempre, mínimo para nosotros que estamos en contacto directo con niños con necesidades, siempre nos ayuda mucho el que nos digan, ay, es que mira, esto lo hicimos hace, no sé, implementamos una agenda visual en casa, si pueden llevarla aquí, con gusto lo vamos a llevar. Todo lo que nos ayude a que su hijo pueda seguir avanzando, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. También, si ustedes llevan a sus hijos a alguna terapia externa, con algún psicólogo o con cualquier cosa, comuníquenlo con el maestro. Siempre vamos a estar abiertos a tener una unión para la mejora de los alumnos. Y también otra recomendación que siempre doy es que conozcan a dónde van a llevar a sus hijos, porque van a pasar la mitad de su día en ese lugar. Que hablen, que estén en constante comunicación con quienes forman parte de este equipo, porque el avance de los niños siempre es todos los contextos, tanto el contexto escolar, familiar como el social. Entonces tenemos que estar en una misma armonía para que todos logren avanzar para la misma meta. Pues no sé si me fui muy rápido, no sé si necesitan que les repita algo, cualquier cosita, aquí estoy. Está bien, maestra, pues es que estamos explicando lo que es una escuela especial como lo que es el CAM. En las preguntas sale todo, todas las dudas que tienen los papás. Dice Aurora Ra, dice, muy buena exposición, dice. Una de las preguntas que más comunes hacen los papás es de que ¿cómo califican a un alumno, siendo que son de diferentes discapacidades? Supongo yo que no puedes calificar a un niño, por ejemplo, un autismo con una persona que tiene una parálisis cerebral. ¿Cómo sería esa calificación? Bueno, nosotros hacemos una evaluación inicial y una evaluación final de ciclo, que serían las evaluaciones diagnósticas y ya la evaluación final. Y en estas evaluaciones, al inicio, nosotros planteamos un plan de trabajo, que es lo que necesitamos en base a la etapa en la que se encuentra el niño, lo que necesitamos que vaya desarrollando a lo largo del ciclo para pues adquirir las habilidades básicas, por así ponerlo. En el caso de, bueno, voy a hablar un poquito de un caso que tenemos ahora mismo. Yo estoy dando primero de secundaria, entonces tengo un niño que en su edad cognitiva está sobre los 2 años.
Entonces, las habilidades que nosotros necesitamos desarrollar en él no van a ser el que me aprenda a escribir o a leer, sino regresarnos hacia un repertorio básico. ¿Y qué es lo que hacemos? Evaluamos en base a su edad cognitiva y planteamos un plan de trabajo con habilidades que sí se acercan. Por ejemplo, si en mi salón estoy trabajando las vocales, con él voy a plantear las vocales, pero no va a ser, ay, esta es la A, sino que va a ser un, mira, vamos a centrar nuestra atención, vamos a ir rasgando, vamos a ir con estos prerequisitos que nos ayuden a desarrollar un poquito más las habilidades que necesitamos conseguir. Y ya al final del ciclo se vuelve a hacer esta prueba y ver qué habilidades logró conseguir. Son pruebas totalmente individualizadas porque necesitamos, cada alumno es diferente, necesitamos que ellos consigan lo que va según su propia etapa. No es una evaluación de una rúbrica de, tiene que conseguir todo esto porque está en secundaria. No, claro que no. Aquí vamos de acuerdo a lo que el alumno necesita. ¿Es un poquito más de trabajo para el docente? Sí, la verdad es que sí, pero siempre estamos aquí por la mejora de los alumnos. Ok, entonces aquí es que lógicamente no van a salir como en calificaciones como en una escuela regular, como español, matemáticas, historia, inglés, etc., etc. Se evalúa según sus necesidades y cómo avanzaron en esas necesidades. Vamos planeando qué es lo que necesita según las etapas del desarrollo, qué es lo que él necesita adquirir en donde se encuentra situado. Planteamos metas cortitas, metas que vamos reforzando, que vamos adecuando para que el niño al final del ciclo muestre un poquito de avance en estas mismas etapas, pero siempre nos basamos en las etapas del desarrollo y dónde se encuentra situado en un inicio y dónde se posiciona al final. América Ayala dice, hola, buenas tardes. Si notan que el alumno no avanza en el ciclo, ¿puede repetir año? Esto varía mucho de acuerdo al centro. Por ejemplo, no expliqué esto, Hay centros que tienen todos los niveles en un mismo centro, como es el caso de mi centro ahora mismo, que tenemos desde preescolar hasta laboral. Pero hay centros, por ejemplo, en Obregón, creo que el CAME 1 solo es preescolar o solo es primaria baja. Y hay otros centros como el CAM 18, que es preescolar, primaria, todo primaria y secundaria, pero no tiene laboral. Entonces, cada centro tiene los niveles a atender. Idealmente se tendrán que tener todos los niveles, ¿no? Y aquí nos vamos posicionando. Por ejemplo, si tenemos primaria y secundaria, primaria se va a dividir entre ciertos niveles. Generalmente es primaria baja, media y alta, que sería primero, segundo, segundo, tercero y... No, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, si el alumno que entró a segundo, tercero, que está posicionándose en segundo de primaria, no adquiere, le queda un año para adquirirlo. Y de esta manera es más que nada el funcionamiento de cada centro. Según Yoremia, no podemos reprobar a los alumnos, no podemos hacer que recursen. De hecho, muchas veces que vienen alumnos de primarias externas, primarias regulares, a inscribirse en secundaria CAM, pero ellos ya cursaron, no sé, primero de secundaria y quieren volver a entrar a secundaria, no nos deja registrarlos. O si en una primaria regular ya cursaron tercer año, nos lo regresan a cuarto año. Pero como la atención es más flexible en este aspecto, podemos idear un plan de trabajo que se adecue a lo que necesita adquirir, independientemente de la edad que tenga o del grado en el que se encuentre. Dice Aurora Ram, ¿qué piensa de los padres que no llevan a terapia a sus niños y dejan responsabilidad de educación a maestros del CAME, cuando algunos niños sí necesitan terapia conductual? Bueno, es una pregunta un poco difícil, porque nosotros no estamos en los pies del papá. Nosotros no sabemos ni cuáles son los ingresos que se tienen, no sabemos cómo es el contexto familiar, no sabemos bien cómo se desenvuelve la vida. Supongo que cada papá sabe totalmente lo que tiene en su casa, ¿no? Sabe cómo es su hijo, sabe que si le dicen, ay, es que él mordió a tal niño, el papá va a saber que sí lo hizo, aunque diga, ay, no, mi hijo eso no lo hace en casa. El papá lo sabe. No podemos
no podemos ocultarle algo con lo que él vive todo el tiempo, ¿no? Esto varía mucho porque hay niños que sí decimos, ay, es que ¿por qué no lo lleva a terapia? Que no está viendo, pero nosotros no estamos viviendo con los padres. Nosotros no podemos opinar de las posibilidades que el padre tiene. Si lo está limitando el aspecto económico, por así ponerlo, hay muchos servicios gratuitos o que se pide una cuota mínima, como sería, hay uno en Valle Verde, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es una cuota mínima la que se da. Pero muchas veces lo que limita al padre es el mismo proceso de duelo. Entonces, como docentes, no podemos exigir algo para lo que el papá no está listo. No podemos hacer que se brinque un mismo proceso cuando el papá no ha pasado de etapa, por así ponerlo. Entonces, ¿es muy controversial? Sí. Nosotros lo ideal siempre queremos que todos los niños vayan a terapia, que todos los niños tengan esta atención individualizada que los ayude a avanzar, pero no podemos exigírselo a un papá que no está listo para hacerlo. ¿Podemos llevar las charlas? Sí, pero al final de cuentas siempre está el papá en la decisión de esto. Aquí tengo una pregunta de WhatsApp. Dicen, ¿ustedes pueden recomendar o tienen la obligación o la responsabilidad de que si un niño está para una escuela regular, se lo comenten al padre? Sí se lo comentamos. De hecho, al inscribir lo que se hace la evaluación, nosotros tenemos que rendir cuentas de estas evaluaciones, ¿no? Y muchas veces, por temas de bullying, por temas de que, pues, proteger al niño, los papás siempre optan a meterlo a un camp, aun cuando el niño no está listo. Por deber, nosotros podemos decirle, es que su hijo necesita adquirir esto, esto y esto, que puede desarrollarlo en una escuela que tenga USAER. Pero aquí, mínimo aquí en Nogales, funciona un poquito diferente a cómo funciona en Obregón. En Obregón, un USAER no puede negarse a atender a un niño. Y aquí en Nogales sí nos ha pasado el caso de que nos llegan niños acá, que la USAER dijo, llévenlo acá, él no es para una escuela regular. Cuando el niño tiene un leve problema de conducta o tiene un leve desfase, ya se quieren deslindar de esto. En Obregón nunca nos tocó pasar por esto. Igual puede que haya escuelas que sí lo hagan, ¿no? Y en esta posición ustedes pueden exigir que se atienda al niño, porque por ley, si su hijo no tiene un diagnóstico o no tiene una limitante, tiene que atenderse en la escuela regular mientras se tenga el apoyo de USAID. Pero muchos papás quieren proteger a sus hijos llevándolos a un camp, que en muchas ocasiones cuando se tienen niños regulares, por así ponerlo, dentro de un salón, tienden a presentarse varias situaciones, ¿no? Puede presentarse un problema de bullying porque es un niño que no está en su contexto y puede ser él quien produzca el bullying. O puede ser un niño que se sienta con problemas emocionales por estar rodeado de niños que él piensa que no son como él. Entonces, son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero siempre se da la recomendación. Si el niño no está para un camp, siempre se le menciona al padre que puede desarrollarse en una escuela regular sin ningún problema. Jazz Coronel dice, maestra, ¿por qué la mayoría de las terapeutas satanizan el CAM o el CAME y no recomiendan a los padres de familia inscribir en una escuela especial? Bueno, aquí viene algo que me había tocado escuchar bastantes veces, ¿no? Más que nada porque somos un solo maestro para 5 o 10 niños que tienen necesidades específicas. Entonces, lo que un terapeuta, un neurólogo, un doctor va a decir es que el niño va a estar desatendido. Es lo primero que siempre dicen, que si lo llevan a un camp, es que ¿cómo lo vas a llevar ahí? Si es solo un maestro, no puede con tanto. Sí, sí podemos. La verdad es que muy, muy acarreados, pero sí podemos. Y lo damos todo para poder, no se preocupen. Más que nada es esto, tienden a infravalorar la atención que nosotros brindamos. Tienden a decir, es que tener 5 niños con autismo de grado 3 en el mismo salón no va a poder. Sí, es lo primero que cuentan siempre. Pero actualmente, pues nosotros primero que nada estamos bajo capacitaciones constantes. Siempre nos están capacitando para atender a una diversidad. Y no todos los salones tienen niños que requieran una atención constante. Por ejemplo, en mi salón tengo un solo niño con autismo y el resto son niños con discapacidad intelectual, que son alumnos más funcionales.
Y como les comentaba, también tenemos un auxiliar docente. Entonces, el niño nunca está desatendido. Y como hacemos evaluaciones que van enfocadas a las capacidades de cada uno, tenemos a hacer un plan de trabajo adecuado a cada uno, dando sus tiempos para cada uno. Entonces, más que nada es por eso, se sataniza porque dicen que el maestro, un solo maestro, no va a poder cubrir tanto. Pero pues viene siendo la misma cantidad de alumnos la que tenemos que la que se tiene en un colegio cuando se prioriza en meterlos en un colegio. Les dicen, es que en el colegio son 5 niños por salón. Nosotros por ley no podemos tener más de 10 alumnos en un mismo grupo. Entonces, si partimos de eso, es más de lo mismo, ¿no? Fíjese que cuando a mí me dieron el diagnóstico de Enrique es autista, uno de los terapeutas me dijo que no lo metiera al CAM ni al CAME, porque Enrique era un tipo de autista, ya lo voy a decir como, me dijo otra palabra, que era un perico, todo repetía, todo imitaba. Entonces que él no iba él más que ayudarle el CAME o el CAM, que lo iba a retroceder porque él iba a imitar a los otros niños. Y nos ha tocado, pues aquí en el grupo, somos más de 150 papás, familias, que a la mayoría los terapeutas le dicen lo mismo, que van a terminar imitando a otras condiciones. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Que es porque lo que tienen miedo los papás de meter a su hijo a un CAM. No les voy a mentir, la verdad sí se ha llegado a dar este tipo de situaciones en las que los alumnos están aprendiendo mediante la imitación y miran que un niño llora o que un niño pega y es lo primero que van a repetir las mismas acciones que están observando. Es por esto que el docente, acérquense mucho a sus docentes, platiquen mucho con quien está atendiendo a su niño y pregúntenle siempre, aunque suene de estar, ay, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? No se preocupen, el docente siempre va a estar feliz de responderles. Esta parte se tiene que corregir con el docente. Si el niño hace una acción, es enmarcar. Esta acción la hizo por esta razón. Por ejemplo, en el caso, vuelvo a mi propia experiencia, ¿no? En el caso de que yo tengo un niño con autismo que llega a este streaming de estar aplaudiendo, gritando, y tengo otros niños que son de diferentes discapacidades, que siempre están de que, ay, es que, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué? Ah, entonces yo también lo voy a hacer para saltarme el trabajo. Y es como de que estar explicando y regresar a esta parte de, mira, él tiene esta condición, lo está haciendo por esto. Así que vamos a enmarcar estas cosas entre lo que sí podemos hacer dentro del aula y lo que no podemos hacer dentro del aula y corregir estas conductas para que no se llegue a esta imitación, ¿no? En el caso de los más pequeñitos, cuando se tienen niños, por ejemplo, de preescolar que están aprendiendo, que según sus etapas están aprendiendo mediante la imitación, juega un papel muy importante el docente. Se tiene que hablar mucho y más que nada, más que el hablar, el escenificar lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Aunque suene muy tradicionalista el decir, no vamos a gritar en el salón, no porque no vayamos a gritar, sino que a especificar que hay situaciones o que hay contextos donde podemos realizar ciertas acciones para que los niños no las imiten en todo momento, por así ponérselos. Pero sí se han dado muchas situaciones en las que podemos decir no se salieron de control, sino que se ha presentado porque muchas veces por sobrepoblación hemos tenido hasta 11, 12 niños y es un poquito más complicado el controlar las aulas. Pero generalmente estamos preparados para esto, ¿no? Angélica Soto, buenas tardes. Mi hijo va en tercero de preescolar en CAME 1. Aún no habla. Si lo logra hablar, este ciclo lo podrían llevar a una primaria regular. Bueno, el habla no es uno de los requisitos como tal. Hay que tomar en cuenta que todos los alumnos se encuentran en una etapa del desarrollo. Entonces, el hablar no es garantía de que esté preparado para desarrollarse. Se tiene que evaluar más que nada en qué etapa se encuentra el niño para ver si éste puede adecuarse a un aula regular, ¿no? Y más que nada, ver lo que la escuela te puede ofrecer, dónde está atravesando y dónde se encuentra el niño. Porque podemos decir, ok, está en tercero, tendría 4 o 5 años, ¿no? Entonces, si el niño se encuentra por debajo de estos 4 o 5 años y la escuela no le ofrece un plan de trabajo
que pueda potenciar estas etapas, entonces al niño no le convendría estar en este lugar. Pero si, disculpen mis vecinos, ¿no? Pero si sí se encuentra preparado según sus etapas, aunque él no adquiere el habla, puede desarrollarse en una escuela regular. No sé si me expliqué con esto. Va más allá del lenguaje, es más que nada un complejo de habilidades que el niño tiene que tener para poder desarrollarse. Lo que conocemos mucho como el repertorio básico, que el niño pueda seguir instrucciones, que pueda prestar atención, que pueda discriminar, que pueda... ¿Cuál es la otra? Eran 4. Entonces, que éste pueda adquirir estas habilidades para que pueda desarrollarse en un contexto. Judith Valenzuela, ¿cuenta con apoyo psicológico para padres? Generalmente se remite a otras instituciones. El equipo se encarga de atender a los niños. Sí tenemos escuelas para padres. De hecho, en mi centro la próxima semana empezamos con las escuelas para padres. Entonces, sí tenemos escuelitas para padres, pero tanto atención psicológica individualizada, por así ponerlo, muchas veces no se brinda por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, por cuestiones incluso ya que van más allá de nuestro centro. Pero escuelas para padres siempre se brindan. Igual cuando se encuentra una situación específica, lo que hacemos es recomendar, ok, tienes esta situación, nosotros contamos con el apoyo, por ejemplo, en Obregón, no me acuerdo cómo se llama, pero son instituciones de atención psicológica que ayudan con el proceso de duelo, que ayudan con todas estas partes que los padres también atraviesan. Entonces, más que nada es remitir y no atenderlas en la escuela como tal. Aurora Ram dice, ¿qué opina de los padres que no le dan la oportunidad a niños TEA de ir a una escuela así como el CAM? Ok, me encanta que la mayoría de las preguntas han sido del CAME, porque el CAME de Obregón es preciosísimo. La verdad, enamoradísimas del servicio que dan ahí. ¿Qué opino de estos padres? Bueno, cada uno puede evaluar a sus hijos. Si el padre está conforme con la atención que se le da en una escuela regular o en la escuela de colegio y mira avances en el niño, entonces está súper bien, ¿no? Pero siempre, bueno, por ejemplo, los CAMES que tienen una atención más terapéutica, el CAME 1 y el CAME 11 que tienen una atención más terapéutica, donde se les da sus clases de Montessori, donde se les da su oportunidad de desarrollar habilidades que van más allá a metodologías específicas, pues sí se puede recomendar, pero no es una obligación. Si el papá está viendo avances en el niño, en la escuela en la que lo tenga y en las condiciones en las que éste esté, pues súper bien, ¿no? No es necesario que siempre esté, pero sí se puede. Dice Aurora, mi nieto asiste al CAME y dan muy buena atención. Hay psicóloga, un saludo y una felicitación a los maestros y dirección. Dice. Es que la atención que se da en CAM es bonita. Están muy apegados a lo que son las metodologías Montessori, se les estimula tanto en habla con metodologías específicas como en funcional. Entonces, el llevarlos al CAM es súper bien. Lo malo es que solo es para preescolar y primaria baja, según tengo entendido. Pero sí, hay muchos CAM que todavía cuentan con esta atención terapéutica que se les brinda 1 hora al día o un espacio al día para atender estas partes, ¿no? Igual ya hay acuerdos internos en las escuelas en las que el docente de grupo puede llevar estas metodologías en su propio grupo, no tanto en una escuela como en CAME, sino en su propio grupo. Por ejemplo, nosotros para el proceso de lectoescritura partimos de lo Montessori, que es pasar grano, hacer pinza, para llegar a un agarre de lápiz. Pero sí, la atención en CAME siempre es muy buena. Ok, voy a ver, Judith Valenzuela. Felicidades, María José, excelente terapeuta. Dice una pregunta que creo que no la han hecho, pero creo que aquí ya dio la respuesta. La diferencia entre un CAM y un CAME es en que en CAME tienen terapia, no es... No siempre, hacemos un paréntesis en que el CAME de Obregón sí tiene un enfoque terapéutico, pero ahora por ley, si es lo que busca de un CAM, por ley se quitó el apartado clínico de los CAM.
Tanto CAME como CAM por ley ya no lo pueden tener. Ya no somos, y eso nos lo remarcan mucho, no somos un enfoque terapéutico, somos un enfoque pues educativo. Pero el CAME 1 todavía lo lleva un poquito, todavía tiene sus espacios para trabajar con Montessori, para dar a los alumnos esta estimulación funcional, para trabajar esta parte terapéutica o clínica, que en los CAM ya no se encuentra tan fácil. Por eso es tan difícil, creo, el tener a los alumnos en CAME. Por eso tiene tan larga la lista de espera. Pero sí, por ley nosotros ya no somos un enfoque clínico, ya somos un enfoque educativo, donde nos apegamos mucho a lo que nos dice la NEM, que tenemos que trabajar con la nueva escuela mexicana. Pero también hay acuerdos internos, ¿no? Donde cada salón puede implementar lo que guste y lo que crea que le funcione a su grupo. Como nosotros que para lectoescritura seguimos implementando los métodos Montessori, o en el campo laboral siguen implementando lo que es vida práctica y todos estos apartados que más que nada adecuas a lo que miras en tu grupo. Ok. Sí, es que aquí en Obregón el CAME todavía tiene ese espacio terapéutico. En el camp donde está Enrique, mi hijo, todavía hay psicóloga y hay terapia de habla también. Y está pues el maestro de educación física. Y aquí pues se diferencia en eso, ¿no? Que es un centro terapéutico y acá es más escolar, que tiene su servicio de psicología y terapia de habla. Ok, me están preguntando que si puede hablar un poquito más de qué es un camp laboral y si es una opción o es a fuercitas. Es una opción. Tener al alumno en camp laboral es una opción. De hecho, si nos basamos en las edades, voy a regresar un poquito a la diapositiva. Lo que nos exige el gobierno es que el alumno llegue hasta secundaria y si está preparado pasar a un programa piloto conocido como CAET, que sigue siendo un programa piloto, esperemos que se quede fijo ya algún momento, ¿no? Pero sí, lo que nos exigen por ley es llegar hasta la secundaria, que es cuando el alumno ya cumple la mayoría de edad. Y ya entrar a un camp laboral, de hecho son los que tienden a tener más población, porque el camp laboral va de los 15 a los 22 años y es donde se les ayuda a los alumnos, se les enseña más que nada un oficio. Puede ser, no sé, hay carpintería, hay cocina, se les enseñan artesanías, se les enseña... ¿Qué otra cosa se les enseña en Obregón? También he visto que hay repostería. Bueno, hay un sinfín, ¿no?, de oficios que se les enseña a los alumnos. 40 hay pintura, hay carpintería, cocina, elaboración de galletitas. ¿Repostería? Sí, repostería. Perdón, se me fue la palabra. No se preocupe. Y no estoy muy segura, no me crean, pero creo que habían dicho que iban a meter informática, algo así, pero no estoy segura si lo abrieron o no lo abrieron. Esto fue de una plática de hace 2 años que supuestamente iban a entrar, más ya no volví a averiguar. Pero sí son esos talleres que están. No me acordaba bien de cuáles eran los que se llevaban, ¿no? Más que nada es enseñarles un oficio para fomentar que los alumnos puedan valerse por sí mismos sin depender de un externo, que ellos aprendan, por ejemplo, en cocina. En nuestro centro, los alumnos de cocina pues aprenden a cocinar, aprenden a preparar platillos, cómo se maneja de manera interna una cocina por si pueden llegar a trabajar en algunos restaurantes, toda esta parte para que ellos pues puedan conseguir un trabajo a futuro, ¿no? Y en nuestro centro nosotros tenemos el apoyo de los comedores. Entonces los niños de camp laboral elaboran los desayunos que va a consumir toda la escuela. Y también contamos con carpintería y anteriormente teníamos informática, pero ya se quitó en nuestro centro. Pero sí, es más que nada enseñarles un oficio para que a futuro puedan conseguir un trabajo y valerse por sí mismos. Ese es el propósito general. Pero hay más allá de esto, siguen trabajando la escolarización, siguen trabajando las habilidades matemáticas, la lectoescritura, que ellos adquieran un poquito más allá, ¿no? No es obligación tenerlos en un camp laboral, pero siempre es de ayuda. Ok, perfecto. Ahorita habló de CAET, ¿verdad? Sí. Que viene siendo como la preparatoria, lo que seguiría de la secundaria. Sabemos que CAM
tiene la educación inicial, que es de los 43 días a los 2 años y 11 meses, la educación preescolar, que se viene siendo el kinder, y como lo conocemos los mortales, y la educación primaria, que es de primero a sexto, la educación secundaria, que es pues de 12 a ¿qué podría ser? Bueno, con ellos se extiende un poquito más, comúnmente es a los 14, 15 años, ¿no? Con ellos se extiende un poquito más. CAED sería la opción si el niño, el joven, tiene la posibilidad de caer en una preparatoria, CAED sería la opción. Sí, pero nosotros tenemos un pequeño conflicto con CAED. Para acceder a CAED, el niño tiene que saber leer. Entonces, saber leer y creo que tener nociones matemáticas. Mínimo en Obregón es lo que se pide. Y muchos de nuestros alumnos no acceden a la lectoescritura por cuestiones, pues, de su misma condición o cuestiones externas. Entonces, de ahí ya pasaría directo a un camp laboral. Si el niño sí consigue estos hitos, siempre se recomienda el llevarlos a CAED. Pero como mencionaba, es un programa piloto. Sí tiene como 10 años, pero sigue siendo un programa piloto. Y muchas veces los maestros que están en CAED tienden a ser psicólogos o tienden a ser mismos ingenieros que se han ido preparando para trabajar con estos alumnos. De hecho, se pasó el semestre pasado que a los muchachitos sordos de CAED, sin ofender, ¿no? No les validaron el último semestre porque no tenían un maestro que hablara lengua de señas. Entonces, tienden a suceder este tipo de cosas. Por lo mismo de ser un programa piloto que no a nosotros como maestros de educación especial o licenciados en inclusión o en educación especial como tal, no nos dan la opción de trabajar en CAED. Cuando queremos entrar al sistema, llegamos o a CAM o a un USAER, pero no nos dejan ir todavía a CAED. Ok, regresándonos un poquito, ¿no? Me están haciendo una pregunta aquí que dice, ¿para qué son las escuelas para padres? Ay, uy, preciosísimo, me encanta. En las escuelas para padres se trata todo tipo de temas que pueden ser, pues, de interés para los padres, ¿no? Se trata desde estrategias para trabajar en casa, cómo llevar el proceso de duelo, todo lo relacionado al desarrollo tanto del niño como, pues, tener este espacio para que los papás sean escuchados por otros papás. Entonces, es súper bonito tener escuelas para padres porque se les da la oportunidad de aprender algo o reafirmar algo que ya saben y a la vez poder aprender un poquito de las experiencias ajenas. Entonces, las escuelas para padres tienden a ser de cualquier tema. La que nosotros vamos a tener la próxima semana es la elaboración de agendas y calendarios visuales. Entonces, también enfocada al autismo, súper bien. Planeamos que se implemente en nuestra escuela ya más a profundidad, pero por lo pronto, pues es iniciar con el trabajo en casa, ¿no? Y así se tiene de cualquier tema que sea de interés para los padres. E incluso los mismos papás pueden decirle a los maestros, ¿sabe qué? Me gustaría aprender, no sé, cómo funcionan los sistemas alternativos a la comunicación. Y ya el maestro dice, lo apunto, lo propongo, lo gestionamos y se lo damos. Qué padre. Otra de las preguntas que tengo aquí es, ¿cómo saber si el niño está preparado para pasar a una secundaria regular? Más que nada vuelvo a los hitos del desarrollo, ¿no? Tenemos estas etapas que van marcadas pues por edades y habilidades que el niño tiene que conseguir. Podemos basarnos mucho, pues para edades iniciales puede ser una portage o así. Estas etapas que nos van marcando habilidades que el niño tiene que conseguir. Para pasar a secundaria, generalmente se tiene que tener pues un proceso de lectoescritura consolidado o mínimo por consolidar y funciones matemáticas que el niño pueda realizar. Pues más que nada se valida de esta manera. Y cuando se entra a una escuela regular, se expone el caso, ¿no? Mi hijo tiene tal situación, por ejemplo, basándonos en el autismo, es de tal grado en el autismo y esta es la última evaluación que me dieron en su campo. Y ya se evalúa de esa manera y no pueden negar la atención. Por ley no pueden negar la atención, pero en muchas ocasiones sí sucede que la niegan. Pero si es esto, ustedes pueden decir, quiero que mi hijo se atienda y basándonos en este artículo, me lo tienes que atender.
pero es más que nada por estas mismas etapas del desarrollo. Una pregunta. ¿Puede un niño que viene de una escuela regular entrar a un camp y llevar un nivel académico bueno? Sí, bueno, claro que sí, podemos pasar de una escuela regular a un CAM sin ningún problema y viceversa, pasar de un CAM a una escuela regular. Hay muchos niños que comentaban, ¿no? Por pandemia que tienen este rezago educativo, que en cuanto consolidan la etapa en la que están, órale, de regreso para una regular. O niños que no pertenecen realmente a un CAM, consolidamos lo que necesitas aprender, de regreso a una regular. O viceversa, alumnos que estaban en una regular que todavía se miran un poquito más por debajo que sus compañeros, que necesitan reforzar algunas habilidades. Vamos un tiempo acá. En estas etapas era lo que comentaba. Hay alumnos que por haber estado, más que nada se presentan los alumnos más grandes, los que vienen de una escuela regular, de estar todo preescolar, primario en una regular, y para secundaria se meten acá. Entonces, en estas situaciones es donde el alumno se siente primero que nada, puede tener muchos factores, ¿no? Si el alumno es un alumno típico, por así ponerlo, que presenta, no sé, este mismo rezago educativo, por así ponerlo, ¿no? Tiende a presentar algunas dificultades en la socialización o dificultades en la adaptación a su nuevo contexto, porque pues ya nos ha pasado que tenemos alumnos que vienen de escuelas regulares, más que nada los niños grandes, y ahora pasan de ser el que recibía el bullying al que lo genera. Entonces, es más que nada el evaluar los contextos de los que viene, las habilidades que el alumno tiene y ver si realmente son para estar en un campo. No sé si me expliqué o revolví un poquito más, porque se pueden presentar muchas situaciones, pero sí, de poder pasar de una regular a un camp y de un camp a una regular, que es lo ideal, sí. De hecho, como comentario extra, ¿no? Según el sistema educativo, el CAM debería de ser un proceso por el que los alumnos pasan para llegar a una escuela regular. Sería un proceso de paso, por así ponerlo, que pues se extiende mucho, por eso tenemos muchos niveles educativos, ¿no? Pero en sí es un proceso de paso para fomentar que los alumnos lleguen a una escuela regular. Es muy parecido a lo que es el USAER, pero ustedes más académicamente. El USAER trata de regular el alumno en una escuela regular. Dentro de la escuela regular, ustedes lo tienen acá en un sistema educativo para que después él tenga las habilidades e irse a aquella escuela, ¿verdad? Sí, más que nada el USAER se encarga de atender a los alumnos que requieren pequeñas adecuaciones o ajustes razonables en su proceso. Nosotros ya tenemos alumnos que requieren adecuaciones o ajustes un poquito más grandes, por así ponerlo, que es cuando atendemos alumnos con mayores necesidades, que estas mismas necesidades le dificultan el poder coexistir en un entorno más diverso, pues. Pero en sí tenemos un equipo un equipo multidisciplinario se le llama, que vendría siendo exactamente el mismo que se tiene en un USAER. Tenemos un maestro de comunicación, un psicólogo, un trabajador social y el maestro intelectual, que sería el maestro de apoyo. Es cada uno de los maestros de grupos en un campo. Pero viene siendo el mismo equipo, ¿no? Con la diferencia de que el equipo de USAER está en una escuela, luego en otra, luego en otra. Nuestro equipo multidisciplinario está siempre en nuestro centro atendiendo un salón, luego otro, luego otro. Perfecto, maestra. Una de las preguntas que también sale mucho, como le digo, pues muchos papás tienen el miedo de meter a un niño en una escuela, un campo, porque realmente no conocen que es una escuela como otras, solamente que pues va enfocado y va a las características y las necesidades de cada uno de los alumnos. Una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen es, ¿qué pasa si mi hijo está en cierto grado, pero él necesita más que lo que le están dando en ese grado? Ok. Por eso reafirmamos siempre que los padres tienen que tener una comunicación constante con el maestro. Nosotros realizamos nuestras evaluaciones y llegamos hasta donde se nos permite llegar. Es como de que nuestro alumno se encuentra situado en esta etapa,
planteamos las etapas a adquirir, consolidar y adquirir. Y si no mostramos avances, el niño vuelve a estas evaluaciones y estamos en este proceso, ¿no? Es muy difícil cuando se presentan situaciones en las que por cuestiones ajenas a la condición o por cuestiones ajenas a nuestro mismo trabajo, el alumno no está mostrando avance. En estas circunstancias nosotros recomendamos, nunca exigimos, siempre son recomendaciones, el buscar una atención más individualizada en la que el alumno pueda pues adquirir lo que necesita en el momento, ¿no? Siempre es difícil el tener tantos alumnos en un solo grupo y es por lo que siempre dicen que no se recomienda un CAM, ¿no? Pero siempre se busca la manera en la que todos los alumnos sean capaces de desarrollar a su pasito, en su momento, las habilidades que se plantean. Pero sí tienden a darse situaciones en las que a pesar de todo lo que nosotros hagamos o lo que haga papá o lo que haga mamá, el alumno todavía no muestra los avances que se buscan. En este momento se remite otra vez y volvemos en el proceso. Es un proceso de no acabar. Perfecto, maestra. Por lo pronto son todas las preguntas que tenemos. No sé si quiere agregar algo más. Pues más que nada reafirmarles otra vez que la comunicación entre los padres y los maestros debe de estar siempre. Siempre, cualquier cosa que suceda, no duden en decírselo a los maestros. O sea, cualquier información que nos llegue a nosotros va a ser por la mejora del alumno siempre. Cualquier cosa que empiezan a implementar en casa, que en su terapia lo lleven, que les esté dando frutos, compártanla, porque cualquier cosita, por más mínima que crean, nos va a ser de mucha ayuda. Les recuerdo, ustedes pasan toda su vida con el niño, nosotros solo un momentito del día, entonces estén siempre en comunicación. De esto depende muchas veces el avance, porque en la escuela hacemos una cosa, en casa hacemos otra cosa, y al final el niño dice, oye, ¿hasta dónde me voy? Entonces hay que estar siempre en una misma sintonía, mantener una comunicación siempre, tanto con el maestro como con el equipo, como con todos, para que el alumno lleve una misma carrerita y pueda empezar a mostrar avances. Y pues sería todo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, sacarnos la duda de lo que es un CAM. Mire que es una plática muy extensa entre los papás. Y pues el equipo de Despertando el Autismo le dice muchas felicidades, excelente exposición. No nos queda más que agradecerle por apoyarnos en este proyecto que traemos de dar a conocer lo que son la educación especial, cómo se trata cada una de las instituciones a quienes reciben, cómo es que funciona. Angélica Soto dice muchas gracias. No nos queda más que decirle mil gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de exponer un poquito de lo que hacemos en un CAM. Muchos padres ni siquiera saben de la existencia de nuestros centros. Cuando vayan a escolarizar a sus hijos, busquen por todos lados y acérquense e intenten preguntar, estar siempre, y si les permiten estar en la escuela, háganle 1000 preguntas al director, siempre estén al tanto de lo que está sucediendo y siempre busquen la mejor opción. Un CAM siempre va a ser la mejor opción, se lo dice una maestra, no es porque sea mi trabajo, pero me encanta trabajar en CAM, siempre se saben más ricos los frutos que se tienen, ¿no? Y pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar un ratito, de exponerles un poquito y cualquier cosa, pues aquí estamos. Mil gracias, maestra. Gracias a todos por estarnos viendo aquí, por estar con nosotros en esta charla que fue muy interesante. Gracias a la maestra una vez más y nos vemos muy pronto. Gracias. Bye, bye.